segunda mitad en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación con Marina Alma, investigadora del INIBIOMA, un instituto que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional del Comahue. Marina nos va a contar sobre las forestaciones patagónicas, los daños que les causan las hormigas y cómo combatirlos con estrategias push-pull basadas en compuestos vegetales. Hola Marina, ¿cómo estás? Gracias por estar en Sobre la Tierra. Estamos acá con Santi en el estudio. Hola Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que me encanta la idea de volver a hablar de hormigas y de este trabajo tan lindo que hicimos hace unos años, así que te súper agradezco el espacio. Me encantaría arrancar hablando sobre las forestaciones de la Patagonia, porque cuando hablamos de Patagonia nos imaginamos mochileando, no en forestaciones. ¿Nos puedes poner un poco en contexto? Sí, totalmente. Es verdad que la Patagonia se suele asociar más con paisajes naturales prístinos, tipo la estepa, el bosque andino, pero la realidad es que desde hace varias décadas existen plantaciones forestales, sobre todo acá en la Patagonia se planta Pinus ponderosa, Pinus contorta y el pino Oregon, y estas especies exóticas se usan principalmente para la producción de madera. Sin embargo, viste, al ser monocultivos se enfrentan un montón de problemas con plagas, y bueno, entre ellas están las hormigas cortadoras de hojas como una de las más importantes. Ahí va. ¿Las hormigas cortadoras que mencionas son un problema grave entonces? Mira, realmente lo son, y en especial en las primeras etapas de crecimiento de los árboles, y también teniendo en cuenta digamos, la forma en la que se plantan, ¿no? Porque se suele, viste, hacer un raleo en donde no queda vegetación nativa, se plantan solo las especies forestales, y entonces esto es como un comedor para las hormigas, ¿viste? Y acá en la Patagonia tenemos una especie de hormiga cortadora de hojas que se llama Acromyrmex lobicornis, y que es una especie súper voraz, que puede devorar, viste, a los pinos en un par de días, y si bien tradicionalmente se usan cebos tóxicos para controlarlas, bueno, actualmente hay restricciones al uso de estos químicos y también preocupaciones ambientales, por lo que es urgente encontrar algún tipo de alternativa más sustentable. Claro. ¿Estas hormigas son las mismas que encontramos en otras regiones de forestaciones de Argentina? Sí, total. Por ejemplo, en el delta del Paraná también tienen lobicornis y otras especies de hormigas cortadoras. Esta especie tiene un rango de distribución súper amplio, va desde el norte del país es la más austral, hasta Chubut. Y bueno, en donde es nativa y hay cultivos o monocultivos en especial, causa problemas, ¿no? No solo a los forestales, sino también a otras especies de frutícolas, por ejemplo. Estaba pensando que si las forestaciones se hacen para madera, ¿dónde entra en conflicto con las hormigas? ¿Se comen los brotes, se comen las hojas y hace que las forestaciones sean más pequeñas? Claro, pasa que las forestaciones empiezan con plántulas, ¿viste? Plántulas que tienen más o menos unos 2-3 años, depende de la especie esto, obviamente, y la plántula tiene todos brotes súper tiernos para las hormigas, que se los devoran. Nosotras hicimos unos ensayos en donde poníamos plántulas de esta edad, ¿no?, de 3 años, y a las que no controlábamos, en 13 días estaban completamente desfoliadas. Sí, es como, es un montón, es realmente muy voraz la especie. En especial, viste, en estos contextos en donde la hormiga tiene ad libitum este recurso, ¿no?, en forma de monocultivo, y no tiene incluso otros recursos para alimentarse. Y antes de pasar al estudio, me gustaría saber un poquito más sobre los métodos que se usan para controlar esto que mencionás vos, los agroquímicos. ¿Son cebos, son aplicaciones? Sí, lo que se usan son cebos tóxicos que tienen fipronilo o sulfuramida, que estos tóxicos, si bien acá en la Argentina todavía se permiten, en Europa, por ejemplo, hay legislaciones que ya los prohíben, porque son de amplio espectro, o sea que no solo matan a las hormigas, sino a cualquier animal que se los coma, e incluso son tóxicos para nosotros mismos, o sea, bueno, viste, es como un cuchillo de doble filo, lo estás usando para poder obtener un recurso del mismo y al mismo tiempo estás contaminando tu propio recurso, entonces, bueno, está bueno repensar un poco qué hacemos. Claro, seguro. Y Marina, ¿qué estudiaron? ¿Qué analizaron en el trabajo? Mira, lo que nosotros hicimos fue probar una estrategia que se llama push-pull en inglés, que sería algo así como estímulo disuasiva, en donde la idea es utilizar un atrayente, que es el pull, y al mismo tiempo que usás un repelente, que es el push. Y esta estrategia, si bien es común en otros cultivos, para las plantaciones forestales ha sido poco explorada. Entonces nuestra idea fue probar como atrayente a la pulpa cítrica deshidratada,
que la poníamos sobre la base de los pinos, y al repelente, que era un aceite esencial de tea tree, que se conoce o como también conocido como árbol de té, que lo que hacíamos era rociarlo sobre el follaje, digamos, de las plantas. Nosotros lo que hicimos fue hacer un diseño a pequeña escala, ¿no? Un diseño experimental en donde plantábamos pinos en las inmediaciones de las áreas de forrajeo de las hormigas cortadoras de hojas, y las poníamos en grupitos de a tres con repelente y 3 con el atrayente. Y lo que hacíamos entonces era luego evaluar el tiempo que demoraban las hormigas en descubrir estas plantas, estos 2 grupitos de plantas, cuánto tardaban en defoliarla por completo y además qué porcentaje de daño foliar tenía a lo largo de un mes. Entonces hacíamos estimaciones cada 5 días, a los 10 días y a los 30 días de plantadas las plantas. Y además registramos cuántas de estas plantas sobrevivieron al final del ensayo. La idea, digamos, de esta estrategia de push-pull es desviar el ataque de las hormigas hacia plantas más atractivas. En este caso nosotros usamos los propios pinos para no meter a la especie vegetal como un factor, pero bueno, la verdad es que se podría usar incluso las propias especies del lugar, y además usar este repelente que lo que hace es justamente proteger a la planta de interés. Bueno, buenísimo. ¿Y qué resultados te gustaría destacar de esto que contás, Marina? Bueno, lo más importante y lo que me puso más feliz, obviamente, que la estrategia realmente funciona, porque las plantas tratadas con el repelente, con este extracto de tea tree, tuvieron una probabilidad de supervivencia mucho mayor que las que no recibieron el tratamiento. Por ejemplo, las del grupo control solo sobrevivieron un 2% de las plantas, mientras que las tratadas con el repelente logramos que sobrevivieran entre un 30 y un 54%, dependiendo de la especie de pino utilizada. Esto incluso bajo una presión de forrajeo que era bastante alta, ¿no? Porque las hormigas porque nosotros en realidad estábamos poniendo las plantas en las áreas de forrajeo de las hormigas. Además, bueno, encontramos que la pulpa funciona como atrayente, o sea, tanto el atrayente como el repelente que utilizamos funcionó la función que nosotros queríamos que tuviese. Y además, lo otro más importante que creo que me olvidé de mencionarte es que hicimos una combinación de experimentos en donde utilizábamos un diseño monoespecífico, utilizando, es decir, solo una de las especies de pino que se planta acá en la Patagonia, o un diseño específico en donde usábamos las 2 especies en conjunto. Y en ambos diseños experimentales funcionó esta estrategia. Además, otro punto que me gustaría destacar es que parte del equipo también probó esta estrategia en otro contexto totalmente distinto y también con resultados positivos. Creo que ustedes también las entrevistaron a Dana Perry y Patricia Fernández, en donde ellas lo que hicieron fue aplicar este mismo enfoque, pero en plantaciones de sauce en el delta del Paraná. Y también lograron modificar el comportamiento de las hormigas usando repelentes y atrayentes naturales a una escala más experimental. Claro. Marina, si entendí bien, no usaron un tratamiento que sea solo repelente, ¿no es cierto? ¿Eso es porque ya está estudiado previamente? Mira, lo que nosotros hicimos fue hacer una prueba previa, pero con un recurso más experimental, tipo le ofrecíamos unos frutos que a ellos les gustan mucho y le poníamos el repelente o no se lo poníamos. Y sí sabemos que el repelente funciona. Sí. No usamos un diseño en donde solo tuviésemos el repelente y no el atrayente, porque bueno, un poco de la bibliografía se sabe, digamos, que esto a la larga termina igual, haciendo que la hormiga se lo coma, porque también el repelente no tiene una reposición continua, o sea, no es que nosotras continuamente adicionamos el repelente, sino que se pone una sola vez y se vuelve a repetir solo cuando las hormigas se encuentran en la planta. Claro. ¿Y este podría ser tal vez un poco más efectiva? Una interacción que sea push-pull. Claro, sí, tal cual. O sea, es en realidad la interacción de ofrecerle a la hormiga un recurso que sí pueda comer y otro que no, lo que hace justamente que la hormiga modifique su comportamiento y lograr esta supervivencia de la que te hablo, ¿no? En donde las plantas con el repelente logran sobrevivir más que las que no tienen el repelente. Por otro lado, te queríamos consultar sobre la disponibilidad de esta pulpa de cítricos y el aceite de árbol de té. Entiendo que capaz podemos generar otro problema si pensamos en producir eso para este push-pull. Claro, mira, la pulpa cítrica en realidad se tira como un desecho y nosotros la rescatamos de un grupo de productores que conocemos y que nos las regaló. Uh-huh.
con lo cual en ese sentido sería un golazo, porque encima estamos aprovechando un recurso que se tira. Y sí, el aceite de tea tree es un aceite que lo tenés que comprar, y sí es cierto que no es tan barato, y en realidad, bueno, esto habría que escalarlo, ¿no? Porque lo que nosotros usamos fue un diseño más experimental y habría que escalarlo entonces a una plantación y ver de desarrollar algún tipo de tecnología que permita mantener el aceite esencial en la planta y que no se volatilice tan rápido, porque bueno, justamente es un aceite esencial y se volatiliza. Pero bueno, no es imposible, ¿no? O sea, nada, y pensando en eso, de que los cebos tóxicos no son tampoco la panacea, porque no es que con el cebo tóxico el productor no tiene daños, eso no le pasa, porque la hormiga luego aprende a asociar el cebo tóxico, o sea, en realidad el cebo que le está poniendo con algo tóxico, y lo deja de forrajear, y entonces se lo deja de llevar al nido, por lo cual entonces el cebo pierde efectividad. Entonces no es que tampoco estamos en la panacea del uso de los insecticidas. Y además, a mí me gustaría un poco rescatar esta idea, ¿no?, de que cuando vos tenés una plaga en tu cultivo o en tu forestación, tiene que ser un conjunto de actividades lo que vos hagas para poder prevenir el ataque de las mismas, ¿no? O sea, como que no podemos como depender de una única solución y que esta sea universal para todos los contextos, en todas las intensidades de problema y especies vegetales. Entonces, lo más importante es poder ajustar cada estrategia y poder utilizar estrategias conjuntas que te ayuden a mitigar el problema que tienen los productores. Y en eso justamente es muy importante que logremos trabajar conjuntamente con los productores, y me gustaría también rescatar que sin ese vínculo directo entre lo que nosotros hacemos y el de los productores, es muy difícil que estas herramientas alternativas lleguen a aplicarse en el terreno, ¿no? y con continuidad. Claro, claro. En cuanto a la elección de la pulpa de cítrico y esto que decías de escalar el trabajo y demás, o sea, imagino que esto se puede probar en otra latitud y se puede probar también otros insumos, ¿no?, para usar esta estrategia, aparte del repelente. Sí, totalmente. O sea, en realidad la estrategia del push-pull recae en esta idea, digamos, de poder modificar el comportamiento utilizando algo que que las repela y algo además que las atraiga. Y en ese uso de atrayentes, por ejemplo, se podrían usar, que sería mucho más fácil, la propia vegetación del lugar, ¿no? Sin necesidad de tener que adicionarle esto a la pulpa cítrica, porque bueno, sabemos que la pulpa cítrica a las hormigas les encanta. Pero trabajando ahí con la diversidad local, que incluso puede tener un efecto positivo en un montón de otros aspectos del ecosistema y del sistema de cultivo, se podría obtener el mismo resultado, que es justamente, bueno, lo que un poco probaron las chicas en el Delta del Paraná. Después, como repelentes, también se puede probar un montón de otros repelentes. Nosotras elegimos el tea tree porque veníamos trabajando con este repelente desde hace unos años de manera más experimental, y queríamos ver si realmente funcionaba al aplicárselo a una planta, ¿no? No es lo mismo que vos o que nosotros le ofrezcamos un recurso que a ellas les gusta, tipo, no sé, sucaritas, que es lo que solemos usar, o avena, que también les gusta, Buenísimo. a escalarlo a una especie vegetal que pones en el campo, que depende de un montón de factores mucho más diversos que, nada, esto que te cuento, que es súper experimental. Bien, ya ahora sabemos que funcionó en tus latitudes, también sabemos que funcionó acá en el Delta. ¿Cómo siguió esta línea de trabajo? Bueno, mira, me gustaría decirte otra cosa, pero nuestra idea original era escalar estos resultados, obviamente, pasar, viste, de esta fase experimental en donde habíamos plantado un par de plantas a algo más grande en parcelas y eventualmente en plantaciones forestales reales. Incluso, bueno, queríamos combinar, viste, esta estrategia push-pull con estudios sobre justamente diversidad vegetal del entorno, y ver cómo, por ejemplo, no sé, ciertos paisajes o combinaciones de especies podían potenciar o limitar la efectividad de la estrategia. Pero bueno, lamentablemente con la situación actual esta línea quedó interrumpida, en parte porque, bueno, el proyecto era financiado por la DIPROCE, que no sé si lo conoces, pero era el organismo encargado de canalizar los fondos para el desarrollo sustentable en el sector agroforestal, y bueno, se disolvió hace unos años, y bueno, la agencia, que era la otra institución de la cual los científicos
dependíamos para conseguir fondos. Hoy sabemos que está totalmente paralizada y no tiene convocatorias activas ni tampoco una continuidad en sus programas. Por lo que, bueno, no sé, está ahí, ¿viste? Como en stand-by. Bueno, nada, clarísimo. O sea, está haciendo un contexto muy difícil para estudiar. Yo te iba a preguntar, de hecho, si esto pensabas hacerlo en otras especies forestales o no forestales, y bueno, entiendo que por la falta de recursos no va a ser posible. No. Hoy no es viable, pero bueno, sí, la idea está todavía latente. Pero creo que en algún momento cambie el contexto y o tengamos más certidumbre acerca de cómo continuar. Bueno, espero que se hayan podido acomodar más o menos. Entendemos que vos ya estás trabajando en otra línea de investigación. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, tal cual. Sí, yo hace unos años, medio en paralelo igual con esto de las hormigas, me empecé a interesar por los plásticos, más por un motus propio, ¿viste? Como, ponerme a pensar en qué cosas hacía yo como humano, no como científico, y cómo eso podía impactar en mi entorno cercano e incluso no cercano. Y arrancamos estudiando la contaminación microplástica de acá de los lagos de la Patagonia, y luego eso transmutó en estudiar cómo esa contaminación microplástica, porque encontramos microplásticos en los lagos, podía afectar a los insectos locales, y para eso estudiamos entonces a las abejas de la miel, y vimos que las abejas, tenían plástico en su cuerpo, tenían plástico en su sistema digestivo, y que incluso esos plásticos que tenían las forrajeras terminaba contaminando toda la colmena, incluyendo la miel, que es el recurso del cual nosotros nos alimentamos. Así que bueno, hace unos años que estamos trabajando en esa línea principalmente, conseguimos fondos de afuera para poder desarrollarla, y ahora nos enfocamos principalmente en los efectos en el comportamiento y en la ecotoxicología, digamos, de estos polímeros. Wow, o sea, terrible los resultados que encontraron, pero la línea me parece muy interesante. Se nos está acabando el tiempo. ¿Querés cerrar la entrevista de alguna manera? No, me gustaría un poco como, volviendo a lo que estábamos charlando recién sobre el estado actual del sistema científico en la Argentina, rescatar que eso no solo frena a este tipo de proyectos innovadores y que proponen soluciones o estrategias sustentables y que pueden significar, digamos, un impacto en la economía, sino que, como que nos desalienta a todos, ¿no? Jóvenes investigadores, y pone en riesgo décadas de conocimiento acumulado, y que me parece especialmente preocupante que se desfinancie la ciencia, que busca justamente hacer un uso más sustentable y estratégico de los recursos. Y bueno, espero que sea solo una fase y que volvamos otra vez a los buenos comportamientos. Impresionante, Marina. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar en Sobre la Tierra y seguimos en contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Chau, chau.